Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga a todos. Quiero aprovechar esta primera oportunidad para hacer la presentación del libro Síntesis Bíblica de las 2 etapas del plan de Dios de rescate para el hombre que el Señor me ha permitido editar. Para su seguridad y su tranquilidad, déjeme decirle que este libro está basado 100% en la bendita y santa palabra de Dios. Como bien el título lo dice, Síntesis Bíblica de las 2 etapas del plan de Dios de rescate para el hombre, este libro está estructurado así, en 2 etapas. La primera de ellas la he titulado Justificación y la segunda Santificación. De inmediato paso a hacer el análisis de la primera etapa, Justificación, y quiero mencionar algunos detalles en cuanto a esta primera etapa. En primer lugar, esta primera etapa consta de un solo tema, el cual contiene los 3 principios para obtener la salvación, como lo podemos observar en este cuadro. Otro detalle que quiero mencionar respecto a esta primera etapa, justificación, es que tiene como propósito principal reintegrar al hombre a la familia de Dios o al reino de Dios a través de la justificación en nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder comprender la necesidad de la justificación en una persona, es preciso hacer el análisis a lo menos de las 2 primeras etapas del desarrollo de la vida de todo ser humano, como lo son la niñez y la adolescencia. En cuanto a la primera etapa del desarrollo de la vida de todo ser humano, que es la niñez de 0 a 6 años aproximadamente, la persona no tiene ningún problema en cuanto a su salvación, ya que es niño, es inconsciente de sus actos, es inocente, por lo cual Dios no le inculpa de pecado. Esto lo confirma el Señor Jesucristo en su palabra cuando leemos en Marcos 10:14, Marcos 10:14, que dice: viéndolos Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que, en cuanto a la primera etapa, la persona no tiene ningún problema en cuanto a su salvación, ya que, repito, es inconsciente de sus actos, es inocente, Dios no le inculpa de pecado, y el Señor Jesucristo declara en Marcos 10:14 que el reino de Dios les pertenece. El problema para la persona se presenta justo al inicio de la segunda etapa, la adolescencia, de 6 años en adelante, ya que a esta edad la persona ha alcanzado cierta madurez, tanto espiritual como física, y es capaz de comprender la mayoría de las cosas, tanto las espirituales como las materiales. Y en el preciso instante que la persona infrinja alguna de las prescripciones de Dios en su palabra, de forma inmediata y automática se convierte en un pecador más y por ende queda destituido del reino de Dios, de la gloria de Dios, y de ahí la necesidad de la justificación en Jesucristo para poder ser reintegrado al reino de Dios, a la familia de Dios, para lo cual Dios ha diseñado todo un plan para lograr este objetivo. De inmediato paso a hacer el análisis de cada uno de estos 3 principios para obtener la salvación. Como pueden observar, el título principal, los 3 principios para obtener la salvación. El primero de ellos lo tenemos aquí, como pueden observar, el fatal estado del hombre sin Cristo. El fatal estado del hombre sin Cristo. Para los amigos que nunca han hecho una confesión de fe, aceptando al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, y confesándolo con su boca como tal, déjeme decirle que está en una gravísima posición, en una terrible situación, ya que si muere en estas condiciones, lamentablemente tendrá que ir a pasar la eternidad en condenación en el infierno con Satanás. Pero Dios, en su infinito amor, ha trazado todo un plan para revertir esta situación. Entonces, lo que la persona debe hacer es tener muy claros estos 3 principios para ser justificado, perdonado, reintegrado al reino de Dios o a la familia de Dios. Entonces tenemos, en primer lugar, aquí el fatal estado del hombre sin Cristo. Número 1, como lo podemos observar aquí, es pecador. Es lo que declara el Señor en Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica que no hay ni una sola persona con los pies en este planeta que no peque.
Todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores, independientemente de la posición que tengamos. Como número 2 tenemos está condenado. Entonces, la persona, número 1, es pecador, Romanos 3:10 lo confirma, y por ende, número 2, está condenado, es lo que manifiesta el Señor en ese mismo capítulo 3 de Romanos, pero esta vez en el verso 23, unas líneas más abajo del verso 10 que leímos, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que en este primer principio para obtener la salvación, que la persona debe tener bien claro, número 1, es pecador, Romanos 3:10 lo confirma, y número 2, está condenado o destituido del reino de Dios, de la gloria de Dios, como lo declara el Señor aquí en Romanos 3:23. De esta manera pasamos a analizar el segundo principio para obtener la salvación, como lo es lo que Dios hizo por el hombre. Lo que Dios hizo por el hombre. Entre las cosas que Dios hizo por el hombre, número 1, tenemos aquí que lo ama. Dios tiene un gran amor, un infinito amor por todos los pecadores, absolutamente por todos los seres humanos, independientemente del tipo de pecador que sea, Dios le ama. Es lo que tenemos aquí como punto número 1 en este segundo principio para obtener la salvación, como lo es lo que Dios hizo por el hombre. Entonces, Dios ama al hombre, es lo que leemos en Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como punto número 2, en este segundo principio, para obtener la salvación, lo que Dios hizo por el hombre, entre las cosas que Dios hizo por el hombre, punto número 2, dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para justificarnos, perdonarnos, reintegrarnos al reino de Dios o a la familia de Dios. Es lo que leemos en Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en este segundo principio, para obtener la salvación, para ser justificado, perdonado, reintegrado al reino de Dios, a la familia de Dios, tenemos como número 1 que Dios nos ama. Dios ama a la humanidad, como lo confirma el Señor en su palabra en Juan 3:16. Como punto número 2 tenemos que Dios dio a su Hijo unigénito, lo cual confirma el Señor también en su palabra, lo cual leímos en Romanos capítulo 5, verso 8. De esta manera pasamos a analizar el último y tercer principio para obtener la salvación, como lo es lo que debe hacer el hombre. Lo que debe hacer el hombre. Entre las cosas que debe hacer el hombre para ser justificado, perdonado, reintegrado al reino de Dios, a la familia de Dios, tenemos aquí, número 1, arrepentirse. Es lo que leemos en Hechos 3:19. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Número 2, tenemos aquí confesar a Jesús como su Señor. Toda persona que desea ser perdonada para ser justificada y reintegrada al reino de Dios y a la familia de Dios, debe confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal con su boca, aceptándolo como tal en su corazón. Es lo que leemos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto. No tiene que hacer nada más. La persona lo que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal en su corazón, confesándolo como tal con su boca. Y quiero repetir este pasaje, el verso número 10 de Romanos 10, el verso 9 de Romanos 10, porque este es el puntillazo final que la persona debe realizar para poder ser salvo, para poder ser perdonado, justificado y reintegrado al reino de Dios, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. En este momento le abro la oportunidad para que lo haga. Si usted nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal en su corazón, confesándolo con su boca como tal, en este momento le abro la oportunidad para que lo haga. En donde quiera que se encuentre, diga: Dios, sé que soy pecador, por lo cual lo único que merezco es ser condenado, pero sé que tú me amas y enviaste a tu Hijo a morir por mí. En este momento me arrepiento de mis pecados y confieso con mi boca a Jesús como mi Señor y Salvador personal, y lo acepto en mi corazón como tal. Amén. Si lo hizo así, déjeme decirle que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. En el reino de los cielos, su nombre ha sido registrado, junto a todos los que hemos hecho esa confesión de fe, aceptando a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, confesándolo con nuestra boca como tal. Usted ha sido perdonado, ha sido justificado, ha sido reintegrado al reino de Dios al haber hecho esta oración, aceptando al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal en su corazón. Es lo que confirma Dios en Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1, 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que usted, al haber hecho esta oración, según dice el Señor en su palabra, aquí en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ha sido hecho en este momento, al haber hecho esta oración, aceptando a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, ha sido, repito, hecho hijo de Dios nuevamente, según lo declara el Señor en este pasaje. También su salvación. A partir de este momento, después de haber confesado a Jesús como su Señor y Salvador personal con su boca, aceptándolo en su corazón como tal, su salvación no va a correr ni el más mínimo peligro. De aquí en adelante, usted es salvo para siempre y no hay nada ni nadie que le haga cambiar esta posición. Es lo que nos confirma el Señor en Romanos, versos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39 dice de la siguiente manera: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De manera que su salvación, a partir de este momento que usted hizo esta oración, aceptando a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, no correrá ni el más mínimo peligro, según lo declara el Señor en su palabra aquí en este verso de Romanos 8, 38 al 39. Que el Señor les bendiga a todos.